Doctor Rubén Candia Amarilla está postulado al edicto 10 del año 2018. Tiene 64 años de edad, nacido el 25 de junio de 1955, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Pilar, con el tema de su tesis doctoral Propuesta de Agenda Constitucional para adecuar la figura del Ministerio Público a los postulados de un Estado social de derecho, con calificación cum laude. Ejerció la profesión por 16 años. Fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Fue director nacional de transporte de DINATRAM, ministro de Justicia y Trabajo. Fue fiscal general del Estado y fue ministro del Interior. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción en la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Doctor Rubén Candia Amarilla tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso le estará indicando con la tarjeta amarilla a medida que vaya acercándose el tiempo, y la tarjeta roja cuando termine los 10 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor. Es una gran satisfacción para mí exponer mínimamente en estos 10 minutos el pensamiento de los puntos señalados para esta exposición, incorporando básicamente el primero de lo que debe ser el Poder Judicial en un Estado social de derecho, sin darle una referencia de lo que es el Estado social de derecho, que está incorporado materialmente a través de ilustres pensadores como fueron los constitucionalistas, y que me cabe en esta ocasión esta feliz coincidencia de estar con uno de los miembros, el doctor Emilio Camacho, el doctor Óscar Pacielo, el doctor Benítez Florentín, el doctor Campos Cervera, quienes trajeron un nuevo modelo de contrato social en la que la Constitución dejara de ser pasivamente un órgano de convivencia o reguladora de la convivencia tarifada, y extender mucho más allá en ocuparse de una gran franja que eventualmente no están signados en la operatividad de los fines propiamente del Estado en la búsqueda del bienestar, la felicidad y la prosperidad de sus conciudadanos. En ese sentido, esta nueva línea del pensamiento que tuvo sus inicios al comienzo del año 1917 con el Código de Querétaro y otros más, fueron afianzándose primero en Europa y posteriormente en Latinoamérica, y Paraguay y nuestro país no estuvo ausente gracias a la feliz intervención de aquellas personas quienes intervinieron en la redacción y en la consumación de nuevas entidades que pudieran ocupar y ocuparse de esos segmentos marginados o marginales de toda sociedad, y que necesita el brazo operativo de todos los organismos del Estado en un nuevo rediseñamiento. ¿Y cómo es eso? Y podemos entender de que los etiquetados históricos de la construcción de las entidades debían bajar y tocar las manos de los más y menos desprotegidos y más desposeídos en todos los órdenes. El rol del Poder Judicial es esencial para un rigor de convivencia armónica y la búsqueda de la felicidad de nuestro pueblo. Y en ese sentido, les puedo asegurar de que el hábito instalado dentro de la construcción almidonada, encorsetada y etiquetada histórico que hace al comportamiento de los
de los operadores del sistema de justicia hace de que aquellos segmentos que traigo como colación y ejemplo del universo, en el paralelismo, del universo de presos y procesados en nuestro país alcanza un estimativo de 15.000 personas. Están adentro. Dentro de la absoluta orfandad están el 80% de ese universo. Del 80% tiene una franja etaria de 15 años a 30 años, sin posibilidad de cumplir la retórica constitucional de ejercer la defensa por sí o por alguien que sea de su preferencia o que eventualmente le pudiera facilitar el Estado. No hace un par de años de que se emancipó la entidad reguladora del servicio político y público de la defensa pública. Muy bien. Es insuficiente orgánica y presupuestariamente una incipiente emancipación de la Corte Suprema del Poder Judicial, una entidad como esa. El mejoramiento de la calidad del servicio y de ciertos servicios. Y tal vez no le caiga bien a los miembros del Consejo de la Magistratura lo que voy a afirmar, porque no creo que me reciban también de la mejor forma con las preguntas. Pero quiero decirles de que con 26 años nadie puede ser defensor público, ni tiene la cualidad como para poder emprender una defensa delegada y facultades regladas del Estado para un prójimo. La solidaridad debe instalarse a partir de ahí. ¿Y desde cuándo se puede superar el estado de sospecha o de presunción que tenemos y nos instalamos por el hecho de habernos recibido como abogados? Se recibió de abogado y es un consumado abogado. Solamente resta computar los años para decir que es un abogado de 10, 20, 30 años. Quiero saber qué hizo durante los 3, 4, 5, o 10 o 15 años para darle cualidad de entidad a aquel abogado. Quienes están en esta excelente mesa de honor debería estar acá y yo allá para preguntarles de toda esa experiencia y ese bagaje de servicio al Estado. ¿Qué podemos hacer en un Estado social de derecho por nuestro sistema? Necesitamos ir preparando dos aspectos esenciales, tomando los demás puntos que todos tienen la misma referencia. De la percepción que tenemos de la justicia, de la percepción que tenemos de los diversos organismos del sistema jurídico paraguayo. Todos tienen la misma que yo tengo. Yo soy de ese sistema y no puedo pensar diferente. De todos y de todas las entidades vinculadas al sistema, llámese Consejo de la Magistratura, llámese Jurado de Enjuiciamiento, y llámese todos los niveles donde se hayan comprometido el quehacer del universo jurídico del país. ¿Qué pienso del sistema? Y es lo que necesitamos, pensar, ¿qué siente la gente? Lo mismo que ustedes sienten. ¿Y qué quieren la gente? No es un invento mío. Felipe González hablaba de liderazgos que pudieran generar condiciones de establecer un horizonte o en el horizonte una fulgurante estrella donde transitar o hacia dónde transitar todo el sistema jurídico. Sí, apeándonos de todos aquellas apetencias
sectoriales, partidarias, este desafío tiene que trasuntar más allá de las emociones políticas, partidarias, coyunturales, y emerger en la búsqueda de ese servicio orientado a los más, como realmente tiene que ser. Hay pequeños signos, pero que necesariamente caen otra vez dentro de la turbulencia de la sinvergüencía. Hay facilitador en la yeoñe moico anga. ¿Entendés? Por ahí se la facilitador en Gojina, Anamo, Curi, Umi, Oía, Upepe, Jao Pagá, Jao Ye Pagá, Chupejina, y Catuamá, Yomba, Epa la Tecote, en Bucoñane, Tame, Va Epa la Ojano, a su Epe, Jano, Jaishajina, Hasheave. Va Epa la Lomita de Miandumba, Epa la Lomita Hipotamba, Epa la Lomita, Oyapuana, y Catuamá, o me es satisfacción, Pejapichape. De eso es de lo que habla los puntos que son concordantes, concomitentes. Me parece excelente de que hablemos de esto, pero hablemos con la sensatez. 10 minutos no me es suficiente para seguir hablando de lo despropósito, de lo que es todo este sistema. Magistralmente expuso las perversidades de la inconstitucionalidad. Es apenas una arena de toda la montaña que existe, de lo que se tiene que ir articulando, mejorando y adecuando toda la perversión histórica del comportamiento de que seguimos transitando y heredando en el sistema jurídico paraguayo. El sistema jurídico paraguayo. Y el pensamiento en sí del Estado social nos acerca mucho a eso. Tengo, ¿no? 100 personas martes a jueves. Añatendejan, va a ser a Pichacuerare. O sea, ahí no la fiscal general. A los 100 personas hay que dejar en 10 telegráficamente por lo menos 30 segundos. Pero a Gendú se avisaba. A Gendú se funcionario. A Gendú se agente fiscal. A se reprochar, a se reprimir, cuál, a enaramo upecha. Pero upecha ahí hay cuapá. La she, cocuepe, oicoa. Jaime amo, ame ana satisfacción, ame eja eje coitepe agendape la ana, jani ramo catuja ema jani. Tanda ya recuerdan la ñaño mía, anda ya güero que yemo aimba evesa amo la ñanero que ya güere cojanwa. Que copias agendape abierto. Mira, pa imagina la señora que hay presidente, de ahí por el problema. Así mismo. Algo diferente más amas llama a prender cargo, la ñaño monqueta jaguán, la peña monqueta feare. Gracias. Gracias, doctor Rubén Candia Amarilla. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, doctor. De su exposición, deduzco de que no solamente la justicia está en crisis, sino todo el sistema del derecho en el Paraguay. Pero bien, compete y responsabiliza un poco a los otros poderes del Estado. En lo nuestro, ¿cómo usted como miembro de la Corte Suprema de Justicia consideraría las medidas otorgada en el fuero penal sobre aquellas garantías que refieren, por ejemplo, a los excesivos otorgamientos de las prisiones domiciliarias y que abarrotan a las decisiones judiciales? Entiendo y buena pregunta, profesor, y gracias por llevarme a mi charco. Me gustaría poner énfasis en de que no es el problema de la reclusión domiciliaria. El problema es en de que no se tengan las herramientas correspondientes para controlar las domiciliarias. No puedo matar la ley porque no tenga un cinturón de seguridad que me permita. No puedo matar un estado de presunción de inocencia porque no tenga
los medios y la tecnología para guardarle a alguien en su casa. Hoy eso, a través de una cinta o una chicharra, prácticamente se tiene salvado, y aproximadamente de 10 a 15.000 reclusiones domiciliarias con un sistema computarizado como lo tenemos con los autos que pagamos ahora para que nos tengan el rastreo satelital, podemos solucionar. Es cuestión de que podamos entender y saber de qué forma podemos modernizar el servicio del Estado en beneficio de la comunidad, abaratar los costos. Avegola te cotenea por lo menos, llamamos un A entero, veamos otro lado para Yaguataceje y Jagüeya, el gran pensador estadista Felipe González, otro lado para Ñamboyeyapita, Jinalañaneta, en términos estructurales, en términos conceptuales y en términos de lo que qué estructura es lo que se necesita. Presupuesto, oí, apean de usted, profesor, el presupuesto de diligencia. La cuestión, ñaño mongueta poná, jañamo esa caponamos, otro lado para Ñamboyeyapita, la ñan de presupuestos a entero, y de provecho está la presupuesto, ya imeamos, ya hay puruponá. Les puedo asegurar que durante los 5 o 6 años que estuve en el Ministerio Público, tuvimos una ejecución del 96% de todo el ejercicio presupuestario, con recursos genuinos y con recursos de fuentes rígidas. Bien, usted me llevó a un tema del presupuesto que el pobre Poder Judicial, como otras instituciones, la ley define que un presupuesto es la estimación que se tiene de los recursos a obtenerse y la autorización legal para el gasto. Y así es, la Ley General de Presupuesto se va a ir cumpliendo en la medida que se tengan los recursos. Para ello también a través de los decretos de planeamiento de ejecución presupuestaria del Poder Administrador, que es el Ejecutivo, determina el flujo de caja y su utilización en el año. La Constitución consagra el 3% para el Poder Judicial de lo que corresponde a la Administración Central. ¿Qué le parece a usted ese 3% en función a la autarquía? En función al presupuesto, el presupuesto nunca es suficiente si se quiere hacer las cosas. El presupuesto muchas veces es inejecutado por falta de gestión. Existen cargos que quedan vacantes durante 1, 2, 3 años sin aplicarse. Existen partidas presupuestarias que no son proyectadas, planificadas ni ejecutadas. Y vuelvo a algo elemental. Si la entidad, como el Poder Judicial, instalara un firme propósito de aplicación de un crecimiento por lo menos vegetativo, les puedo asegurar que el Poder Judicial hace 7 años no tiene un incremento salarial, si no fuera derivado de aquellas manifestaciones que nos deja a todos los abogados colgaditos en el mes de diciembre. No. Tenemos que bajar dentro de la sensatez con la clase política de que tenemos que necesariamente incrementar un básico crecimiento vegetativo en función a la densidad poblacional y de la problematología que se van generando y creciendo durante todos los años, y que la mayor cantidad de cobertura todavía no se ha dado en todo el territorio nacional. ¿Quién no quiere crear unas entidades en sus departamentos? Son insuficientes las que están esencialmente en aquellas de frontera. Creaciones se necesitan más, y algo que tal vez no le guste a muchos y a muchas. Necesitamos pagar bien a nuestros funcionarios. Y me van a traer a colación seguidamente. Y la corrupción, sí, también eso. Ni aunque se pagara mejor, pero por lo menos se puede mezquinar un salario bien logrado, bien ganado. Y no se puede vivir de la forma que vive un abogado, secretario, con un sueldo de 6 millones de guaraníes, joven abogado, recién recibido, o recibido ya con bastante tiempo, que instala la necesidad de una familia, un hogar, un vehículo, vivir en Asunción, con 6 millones de guaraníes. No,
no es sensato, somos los provocadores de que se generen muchas cosas, de manera que el andamiaje en general la debemos revisar. Gracias, doctor. Gracias. Tiene la palabra el Tribunal de Honor. Doctor Amparo Samaniego, viuda de Pacino. Gracias. Doctor, solo una duda, porque de acuerdo a la información periodística que creí entender, se acaba de negar justamente el uso de ese control domiciliario y entendí que se atribuía a una falta de presupuesto, que no había medios para poder darlo, lo que sería una solución inmensa para el problema que usted acaba de plantear. ¿Es así realmente? ¿Por qué dicen que no hay dinero si la solución es barata? Bueno, del por qué no hay dinero es una decisión política. El año Sí. de Tames está bien la plata. Ahora, la voluntad y la vocación de que la apliquemos en los signos de la necesidad es una decisión política. Y la de que la expongamos con la suficiente claridad. Las buenas intenciones sobran en diferentes proyectos, pero siempre van envueltos de alguna sospecha, de alguna presunción, de algún supuesto. Entonces, cuanto más claridad le arrojemos a cualquier propósito que tengamos, sería fantástico. Doctor, entonces, si usted llegara a la Corte, ¿usted impulsaría y trabajaría conjuntamente con el Ministerio Público y todos los órganos que se necesite para poder terminar con esa cantidad inmensa de prisiones preventivas y todo lo demás, que hace que se infle notablemente la cantidad de presos que están sin condena? Sí, están en una doble responsabilidad. Puedo asegurarle, hay algo que sube de punto todo lo que me está manifestando, doctora. Normalmente todas las resoluciones judiciales van acompañadas de un pequeño párrafo que dice: bajo control aleatorio de la policía. Policía picoña atendete a 15.000 personas recluidas domiciliariamente. Es una utopía y aparte estamos otorgándole una responsabilidad que jamás va a cumplir la policía. Y va a ser responsable que de repente esté violando ya otra vez con reclusión domiciliaria y cometiendo un hecho y se le culpa a la policía y se le culpa al sistema, cuando que es la mezquindad o la falta de visión o la falta de ejecución o de gestión la que no nos permite esto. Muchas gracias, doctora. Tenemos consulta al auditorio, doctor Rubén Candia. Sí. Consulta. ¿Qué piensa de la senaduría vitalicia, teniendo en cuenta los casos recientes de Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes y Fernando Lugo? Bueno, existen encontradas opiniones al respecto y obviamente de que la sociedad, más allá de lo que tenga que ser jurídicamente aquello, se ha dividido y entretenido convenientemente en ese tema, dejando de lado la proyección país de un quinquenio de un nuevo gobierno que comienza. A mí me gustaría más hablar de lo que este gobierno o este nuevo signo político pueda bajar, que hablar también y meterme en un escenario que nada contribuye y construye a lo que es un Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor. Solamente para aclarar que son preguntas formuladas por Sí. el auditorio. ¿Qué opinión tiene usted en referencia al programa de facilitadores judiciales? ¿Cree que realmente esta figura contribuye a la justicia? ¿Qué acciones tomaría desde la Corte Suprema de Justicia con relación a este programa? Como todos los paquetes, normalmente se venden con buenos envoltorios. Y la de esta naturaleza, en el Ministerio Público se ha creado en algún momento un tal CIJ, que estaba a cargo de particulares para ejercer y realizar investigaciones privadas. Siempre y cuando cumpla sus fines
sería fantástico. Pero como están en su producción y realización gente que normalmente no fueron instruidas para el efecto, entonces no creo de que sea lo más necesario. Los facilitadores tienen que ser los operadores del sistema. Ni la oficial de secretaría ni la secretario. 7 veces un viaje no hay BTI fiscal viaje a una chudoña tende a una BTI hapisá y próximo y a peje en beure y ascendido y que más 3 veces yo que está el de este yo recibí chupé. Ñaños en dunte y poná coña nenetame. Más todavía si estamos investidos del poder que nos otorga el soberano que es el pueblo. Nos debemos a ellos y a ellos debemos consagrar todos los santos días de lo que nos toca en el servicio. Señor. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. 18 de junio de 2012. Candy Amarilla. De juez blanqueador estronista a ministro del Interior. Acerca del caso de César Romeo Acosta, expresidente del BCP, quien estuvo a la cabeza de un fraude al Estado que rondó los 550 millones de dólares. Siendo juez, Rubén Candy Amarilla liberó al expresidente del Banco Central del Paraguay, César Romeo Acosta, quien estuvo a la cabeza de un fraude al Estado que rondó los 550 millones de dólares. Según Aníbal Miranda, Candy Amarilla recibió en privado una gruesa suma de dinero. Sobre eso versa la crónica, doctor. Si bien es cierto, usted ya contestó por escrito, pero si le gustaría referirse al respecto. No, solamente para nuevamente reafirmar de que no es correcta la afirmación y tampoco es correcta de que el caso que involucraba al entonces presidente del Banco Central que me cupo analizar haya sido la de evasión de divisa en el que estuvo involucrada otra gente, otras empresas y él no estuvo. El señor César Romeo Acosta en ese entonces no estuvo procesado por esos hechos. Es falso las afirmaciones de esa publicación. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra publicación del 27 de marzo del 2007. Memoria Viva pide renuncia del fiscal Rubén Candy Amarilla. Gladys Bernal, de Memoria Viva, pidió anoche la renuncia al fiscal general del Estado Rubén Candy Amarilla, a quien llamó personaje oscuro incapaz de realizar por sí mismo el dictamen favorable a Lino Oviedo durante su recordación del 8º aniversario del Marzo Paraguayo. Si bien es cierto, doctor, ya tiene contestada por escrito, pero si quiere referirse a la ciudadanía. Gracias. Lo de oscuro admito, pero en cuanto a que no pueda y no haya redactado, es falso. Me he producido y me he pronunciado en el caso Lino Oviedo, como corresponde personalmente y firmando el dictamen correspondiente de la más oscura realmente parte de nuestra historia, en el que es un signo de llamado y de cátedra para mí también cuando se habla de tribunales especiales. Esa sentencia que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia fue la que fue dictada por un tribunal especial que se constituyó para la condena de Lino Oviedo. Y si tuviera que hacerlo, lo haría de vuelta. Muchas gracias, doctor. Una última publicación del 18 de junio del 2012. Realizan manifestación contra nuevo ministro del Interior. Varios grupos sociales y políticos realizan una manifestación este lunes frente al Ministerio del Interior para repudiar el nombramiento de Rubén Candy Amarilla al frente de la cartera. Grupos sociales como CERPAC, Base, IS y el Partido Comunista, entre otros, se encuentran frente a la sede del Ministerio del Interior para repudiar el nombramiento de Rubén Candy Amarilla como nuevo ministro en reemplazo de Carlos Filisolas.
Es una publicación sencilla, si bien es cierto ya tiene por contestado por escrito, pero sí le gustaría referirse a la ciudadanía sobre eso, doctor Rubén Candia Amarilla. No puedo precisar si hayan estado, ya que estuve muy pocos días como ministro del Interior, pero me congratulo de haber estado en ese lugar, en ese momento crítico y de crispación social y político que me tocó ejercer esa función en salvaguarda de la seguridad de la ciudadanía, en la transmisión de mando de un juicio político, de un presidente, de un signo a otro signo. Y tal vez tenga la grata de haber sido y estado en funciones críticas en la transmisión de 2 o 3 presidentes de la República. El de Nicanor con Lugo, de Lugo con Federico, y en todos los casos y en todos los eventos políticos, sociales, por suerte la he desempeñado conforme lo exigía las leyes y nuestro ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay una siguiente consulta de auditorio. ¿Qué piensa de la huelga judicial como medio de presión al Congreso para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial? ¿Qué políticas implementaría para garantizar la seguridad de los magistrados en zonas de narcotraficantes? Son 2 consultas realmente. Bueno, de hecho que ya hemos hablado, o por lo menos he expresado mi intención de que se instale una línea de trabajo en la que el distinguido profesor Pacielo decía, un diablo de 9 cabezas, hacer de que haya una suerte de acuerdo entre los miembros de la Corte para delinear una política del Poder Judicial. Lastimosamente yo tengo que afirmar acá, intimidades tal vez que no tengo por qué saberlo, de que hay miembros de la Corte que no se hablan, que no se saludan. Y en esas condiciones, ¿cómo podemos creer de que se puede potenciar una institución? Más allá de nuestra diferencia, la debemos conversar, como decía Mandela, al morenito. Yo no pedí venir acá, pero ya que están allá, bueno, convérsenlo y vean de qué forma pueden mejorar las condiciones de aquello que están prestando y que son los rostros del servicio del Poder Judicial. Porque ¿quiénes son los que están como rostro todo el día atendiendo a la gente? El castigado, el que tiene una financiación de su mes a mes, el que está embargado. ¿Y con qué cara puede recibirle a alguien en esas condiciones que dejó su hogar, a la que de Dios es grande? No. Tenemos que empezar a pensar con sensatez sobre esa clase, que el 80% no está recibiendo su salario íntegramente por los descuentos compulsivos de la oferta de la masa consumidora. Entonces me dicen, ¿por qué tenemos corrupción? Porque se tiene que salvar el día a día. Y eso es de lo que hablamos y son los puntos que bajaron sabiamente los miembros del Consejo de la Magistratura. El Estado social, un Estado social que se ocupe íntegramente de todos los espacios y segmentos de las clases más vulnerables, desposeídas y desprotegidas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Candia Amarilla. En realidad tengo 2 preguntas. La primera, ¿qué opinión tiene con relación a la inamovilidad de los ministros de Corte si son designados por 5 años o conforme a la interpretación que se hace de pronto del artículo 261 de la Constitución Nacional, salen recién cumplida la edad de 75 años o por juicio político, por un lado? Y por el otro, de llegar al cargo,
¿tiene alguna propuesta, algún proyecto para tratar de erradicar, no precisamente erradicar quizás, pero reducir el tan comentado la corrupción generalizada, no precisamente de los magistrados, sino funcionarios que de repente para tramitar alguna providencia tiene que ser pagado? Esas dos consultas, doctor. Básicamente porque tengo dictamen en ese sentido. Estoy absolutamente con la inamovilidad de todos los miembros de la Corte, a partir de que son designados. Ese es el espíritu y el temperamento. Y estoy también en contra de que sea solamente hasta los 75 años. Yo juraría de que hay mucha gente que se sienten muy bien a los 75 años y que tienen mucho todavía que dar. Inclusive si en una reforma me tocara hablar de eso, no sé si porque voy aproximando a esa edad, entiendo de que hay mucha gente que pueden aportar muchísimo en la Corte Suprema de Justicia, más allá de los 75 años. En cuanto a la corrupción, el régimen de control, el régimen de sanción disciplinaria, el régimen de que los sumarios sean orales y rápidos, harían de que se tuvieran en tiempos reales las sanciones pertinentes y estarían de alguna forma conteniendo con ejemplificadoras sanciones a los demás de caer en las perversidades que las conocemos todos. Muchas gracias, doctor Adrián Sala. Gracias, doctor Rubén Candia Amarilla. Con esto damos por terminada su participación.